para acá. Miren, abrimos el espacio de comentarios de todos ustedes, con mucho gusto. Tenemos una hora para eso, no está mal. Creo que está bien, pero eso no implica que ocupen 10 minutos para su comentario, ¿sí? Porque les voy a mostrar estas tarjetitas que son, es una tecnología nueva aquí en el colegio, estas tarjetitas, ¿no? Antes nos poníamos nerviosos para decirle al que presentaba, oye, que ya, ¿no? Pero ahora ya tenemos esta tecnología disponible. Entonces, abrimos el espacio. No sé si alguien aquí enfrente, Julio García Coll, su nombre, por favor, sería bueno su nombre, ¿no? Por favor, en las intervenciones. Julio, porque los tengo enfrente, pero ya me voy a ir para allá. Julio y luego Roberto. Y bueno, sí, gracias. Araceli, porque la tengo aquí enfrente. Muy bien. Adelante. Gracias, Boris. Es Julio García Coll de SEDATU. Tú solicitabas algunos planteamientos conceptuales y me voy a permitir hacer uno de carácter general, no tanto con respecto a las intervenciones que han sido muy buenas, que han sido muy lógicas y muy claras, ¿no? Yo pienso que el propósito central de este seminario, o uno de los propósitos fundamentales, es articular investigación con política pública. Eso implica, por un lado, conocer la realidad, pero también conocer cómo transformar esa realidad, ¿no? Yo siento que con respecto a lo primero tenemos muchísimo en México, excelente además. Tenemos al INEGI, a CONAPO, al Coneval, al UNAM, a la UAM, a Colmex, etcétera, etcétera. O sea, hay muchísima información muy buena. En cambio, creo que hacia la otra vertiente, la de cómo transformar la realidad, tenemos muy poca información. La verdad es que eso también se refleja un poco en cómo estamos viendo las cosas y cómo las estamos haciendo. En este seminario, por comentar una cosa reveladora, tenemos la participación de 22 académicos, 8 compañeros del INEGI, que también hacen básicamente producción de información, pero no tanto política pública, y tenemos 4 representantes del gobierno que tenemos problemas enormes de ver cómo le hacemos, o sea, y qué información podríamos tener para mejorar esas políticas públicas. Yo siento que fundamentalmente en 2 cuestiones, en los obstáculos, hay obstáculos enormes a la política pública que están derivados del marco que comentaba yo hace un rato, el marco de política económica que tenemos, el marco de política en general. ¿Qué se puede hacer en un sistema neoliberal que está beneficiando la desigualdad, que realmente no propicia la planeación en absoluto, sino que le da todo el peso a los mecanismos del mercado? ¿Qué podemos hacer ahí? ¿Cómo puede la investigación orientarse también a demostrar que hay problemas muy graves en ese modelo que deberíamos de alguna manera resolver, atender, y que podrían dar alguna orientación para decir lo que estamos haciendo es negativo, es adverso para todos? Tenemos mucha información, pero no la tenemos realmente investigada hacia eso. Teníamos también que poner mucho énfasis en enfoques, en un enfoque sistémico. Aquí se están tratando 2 temas, población y medio ambiente, pero son los únicos que se vinculan de una manera estrecha, o estamos cortando por un lugar que no deberíamos estar cortando, deberíamos estar viendo otras cosas. Yo mencionaba antes ese aspecto de la política económica, por ejemplo, que debe estar involucrada en todo esto, porque si no, ¿para qué sirve la investigación? Para conocer la realidad. La conocemos bastante bien y a veces no hace falta precisar tanto. Lo que tenemos que saber es cómo transformar esa realidad, ¿no? También y eso algunos de los compañeros aquí entraron en la cuestión de instrumentos. Creo que también es otro elemento fundamental que tendríamos que enfrentar, que elaborar. ¿Cómo lo hacemos para combinar la información, los distintos factores? Ahorita tenemos entre CONAPO, INEGI y nosotros, SEDATU, un problema muy serio de cómo combinamos una serie de indicadores. Estamos pensando en 20, 25, quizá más. ¿Cómo los combinamos para tomar una serie de decisiones que pueden ser determinantes? Bueno, yo terminaría con eso. Quizá me fui un poco por la tangente, perdón, Boris,
pero creo que esos aspectos conceptuales tendríamos que abordarlos como fondo de este seminario. Vamos a hacer esta ronda de 4 preguntas que tenemos aquí. Segunda intervención de Roberto, Araceli y Elena. Y luego vamos a interrumpir la intervención de alguien que está por ahí en el espacio cibernético, ¿verdad? Que tienen intervenciones y las vamos a oír. Y le pedimos a los colegas que si quieren hacer con nosotros sus intervenciones y seguimos. Adelante, Roberto. Gracias. Bueno, tengo algunos comentarios sobre las dos ponencias, las dos muy enriquecedoras. Algunas cuestiones tal vez de conceptuales o de interpretación de algunos conceptos. Yo partiría desde el tema de la resiliencia en la primera ponencia. La resiliencia surge de una situación de naturaleza, es decir, se trata de recuperar las condiciones originales antes de que sucediera el fenómeno. Yo tengo dudas fuertes de si el enfoque es adecuado para cuando estamos hablando de fenómenos urbanos. No ganamos nada con recuperar las condiciones anteriores, porque las condiciones anteriores eran pésimas. Es decir, necesitamos un enfoque prospectivo, un enfoque de planeación, un enfoque de visión de futuro para evitar que las situaciones se den y no para recuperar los efectos cuando ya se dieron, ¿no? Entonces, en cuanto al tema principal de la reunión, que es de información para toma de decisiones, yo tengo una inquietud de mucho tiempo hay estudios importantes de atlas de riesgos que se manejan de manera paralela a la planeación. Es decir, en muchos casos se tienen ya buena información sobre cuestiones de riesgo, pero no se incorporan dentro de la planeación. Entonces, la parte supuestamente normativa de toma de decisiones del plan no incorpora estos temas y se manejan de manera paralela, distinta, con autoridades diferentes, ¿no? Ahí hay puntos muy específicos donde se podría aprovechar la información existente para que funcionen los conductos adecuados, ¿no? Hay temas en los que a veces la información misma nos lleva a situaciones que no son las reales. Por ejemplo, el sesgo de información cuando se dice falta de agua en Iztapalapa. Es decir, hay un problema de falta de distribución equitativa del agua en la Ciudad de México. La dotación de agua de Iztapalapa no es agua de Iztapalapa, es un problema de falta de planeación y de falta de política de distribución equitativa del recurso. Entonces, si lo analizamos como un tema de falta de agua, esto nos deforma las decisiones posteriores, ¿no? Sí, estoy señalando algunas cosas. La presentación de Carlos me gustó mucho y es un tema preocupante que por lo menos yo había visto poco atendido y qué bueno que ya nos estamos metiendo en eso. Hay cosas en donde, reconociendo que el costo de generar información en este tipo de situaciones es mucho más alto y más difícil de obtener por la movilidad que se da en la población, por lo menos había que evitar el mal uso de la información existente y la deformación que se tiene con la información existente. Por ejemplo, vamos a nivel estadístico y nos dicen que el centro de la Ciudad de México se está despoblando. Y vamos a la calle de Madero a las 12 del día y no se puede circular. Entonces yo digo, bueno, ¿cómo? ¿No? Es decir, estos conceptos nos están deformando y nos están dando una mala interpretación de los fenómenos reales, ¿no? Cosas como el cambio de domicilio, al que le llamamos migración.
Si yo me cambio de la colonia Portales a Naucalpan, en el censo aparezco como migrante. Y lo único que sucedió es que cambié de domicilio, pero mi trabajo, mi relación, mi actividad cotidiana sigue siendo la misma. Entonces, estos fenómenos que están medidos muchas veces nos llevan a conclusiones falsas, ¿no? Y un tema que me parece muy importante, este asunto de los casos de éxito, apliquemos estos casos de éxito la posibilidad de aprovechar la información, la experiencia de otras partes. Gracias. Pero también creo que hay una deformación, y esto es un tema de demógrafos. Las aproximaciones científicas a los temas sociales suelen tomarnos demasiado tiempo y demasiado costo. Para efectos de toma de decisiones, pues a mí me bastaría tener aproximaciones del 10% más o menos, lo cual es una cuestión inaceptable por parte de los cientistas sociales, y esta aproximación sería mucho mejor que no contar con información. Entonces, más vale una mala aproximación que una ausencia de información. Araceli, te paso este. No, hombre, bueno, buenas tardes, yo soy Araceli Vargas Mena, soy bióloga, actualmente consultora independiente. Quisiera hacer aquí más que preguntas una reflexión, espero que Boris no me corte muy pronto, pero no es cierto. Siempre estos foros desde mi formación como bióloga de las ciencias naturales, la ciencia biológica, me resultan pues muy reveladores de la asimetría en los enfoques de esta relación población-medio ambiente, ¿sí? Donde vemos desde no es crítica, es simplemente descripción o percepción más bien, donde desde las presentaciones, el componente de la asistencia es, pues, no sé, me arriesgo a decir 80% la parte población humana, demografía, ciencias sociales, y la parte medio ambiente, pues, queda de manera, se menciona tangencialmente como el impacto que tiene sobre las poblaciones humanas, etcétera. Pero yo quisiera ahorita hacer una reflexión en el sentido de la otra parte, que es la parte del medio ambiente, la parte de los ecosistemas, en realidad esta parte que es, yo diría, igual o más importante en el binomio población y medio ambiente, y que con todo el enfoque de las sociedades humanas, obviamente antropocentristas, pues queda minimizada. Creo que aquí la relación población-medio ambiente, cuál es esta liga entre los dos entes, ha variado mucho a lo largo del tiempo, desde mi percepción, ¿no? En algún momento fue la contaminación, la salud pública, ahora roba cámara o tiene todos los reflectores casi el cambio climático. Entonces el medio ambiente y la población se vuelve un sinónimo de vulnerabilidad y cambio climático. Sin embargo, a mí me gustaría hacer hincapié en un tema que me parece fundamental, que es el concepto precisamente de los servicios ambientales o los servicios ecosistémicos. Toda esta intención de subir la importancia a cuál es realmente el papel que juega la naturaleza, los ecosistemas, la biodiversidad en la vida de las sociedades humanas, que creo que pues no tiene el papel que debería tener, ¿no? O sea, ¿por qué debemos conservar estos servicios ecosistémicos? ¿Qué son? Y que en las ciudades cobran un papel fundamental, porque una ciudad, como bien se mencionaba aquí, pues
la población que vive en esas ciudades, no sé, sus hábitos de consumo, su estructura socioeconómica, tienen un impacto en esos ecosistemas y no tienen un impacto local, no es una carga sobre el territorio en ese punto específico, sino que tiene una onda expansiva de impacto y de uso de lo que nosotros los humanos llamamos servicios ecosistémicos o servicios ambientales, es decir, de qué manera nos sirve la naturaleza a nosotros como especie social. Entonces creo que desgraciadamente hay muchos estudios, o sea, yo no soy investigadora, pero sé que ya hay muchos estudios y creo que el poder empezar a generar más información y sobre todo sistematizar esta información sobre los servicios ecosistémicos y cómo se utilizan por las sociedades humanas, podría ser de gran ayuda para todos estos políticas de planificación territorial, que también, también coincido en que no se aplican, pero si nosotros estos servicios ambientales les damos un enfoque también económico, o sea, en alguna época hubo un esfuerzo de incurrir en estas cuentas ambientales, es decir, y que incluso creo que INEGI de alguna manera incursionó en esto, para ver realmente, no dar por hecho el servicio que da la naturaleza, sino vamos poniéndole costos, precios, costos indirectos, etcétera, incorporar, interiorizar estos costos. Creo que hay un vínculo ahí, un área de oportunidad muy importante en la relación población y medio ambiente, para que realmente pongamos en este binomio pues una balanza mucho más realista, además, sobre todo en miras al mediano y largo plazo, porque cambio climático o no cambio climático, esta forma que privilegia el mercado a la sustentabilidad a largo plazo, pues está llevándonos como sociedad humana a una situación muy complicada. Gracias. Elena Kotler del INEC y también provengo del área de Ciencias Naturales. Un poco siguiendo las reflexiones de Araceli, lo que yo veo cuando uno habla de la necesidad de la información y de la vinculación entre población y medio ambiente, es que estamos hablando de procesos que, por un lado, se pueden representar en datos discretos, ¿no? Nos están hablando de una población, de los hogares, de personas que se mueven, pero cuando estamos hablando de procesos finalmente ecológicos que se representan como nosotros consideramos en el medio ambiente, son más bien datos continuos, ¿no? El agua es un flujo. Uno puede decir tengo 100 litros de agua, pero el agua es un flujo, el aire es un flujo y finalmente todos los procesos que ocurren en los ecosistemas, energía, son flujos. Entonces, desde ahí yo creo que queremos vincular ambos, tenemos que saber que la naturaleza de los datos van a ser muy distintos. Y ahora eso nos lleva directamente a la escala a la cual uno entiende esos procesos. Araceli nos hablaba de servicios ecosistémicos. Entonces, cuando ustedes hablan de las ciudades, sentimos que están hablando de la estructura física donde está, digamos, la parte de las construcciones, ¿no? de esta parte de acá, pero finalmente la huella de estas ciudades, las ciudades son grandes consumidoras de servicios y grandes generadoras de residuos, entonces la huella de las ciudades va mucho más allá. Y por otro lado, cuando escucho hablar de que a las ciudades no hay que hablarlas de resiliencia, ahí es muy interesante ver, ok, ¿cuál es la huella y qué requiere las ciudades? No requeriríamos como Ciudad de México ser resilientes, es decir, volver a contar con servicios ecosistémicos para la ciudad, volver a contar con los bosques que provisionen de agua a la ciudad, volver a contar con bosques y con suelos que permitan la regulación climática de la ciudad. Entonces, eso es interesante porque quizás
Unos vemos la ciudad como la infraestructura, pero otros vemos la ciudad escalarmente, entendiéndola como todo el territorio que requiere la ciudad y la población para realmente vivir, ¿no? Y por ejemplo, algo que mostraba Roberto, y perdón Roberto, sé que lo he visto ayer, pero recién ahora me cae el 20, pero por ejemplo entender, o sea, nos explica las inundaciones por AGEP. Las inundaciones es el agua que corre. Entonces me pregunto, ¿realmente una unidad administrativa como AGEP es la mejor manera de explicar una inundación o es una unidad hidrográfica, ¿no? Entonces, hay que preguntarnos, ¿son los datos los que nos está faltando? Puede ser, ¿podemos empatar datos? Quizás no, pero sí lo que podemos hacer es una mejor explicación, o sea, la utilización de esos datos, utilizarla de mejor manera. Nunca vamos a tener dato paralelo a tal población, tal medio ambiente, no, y no se necesita, y no lo debemos buscar, si no nos enfrascamos y nos encontramos con la pared. Pero hay que hacer realmente las preguntas justas y claras para entender ese proceso demográfico y entender el proceso ecosistémico y hacer estas relaciones. Y yo creo que más bien la resiliencia es donde va a juntar ambos. Servicios ecosistémicos es donde hay una relación inherente, ¿no? Entonces, como comentario aparte, quizás para otra próxima o en la tarde, pues ojalá que haya, desde el punto de vista de ciencias naturales, como vemos a las ciudades resilientes, ¿no? Gracias. Vamos ahorita a hacer una intervención de dos personas que están viéndolo por internet. Ahí está el momento de evento. Vamos a abrir la ronda de preguntas. Estamos sintiendo bien, registrando las preguntas, pero no vamos a tener una comunicación con ellos. Y nos están oyendo ellos. Les agradecemos su intervención y obviamente no va a haber un diálogo porque no es el sistema que tenemos implementado, entonces podemos ver cuáles son las preguntas y seguir. Nosotros vamos a ver. Muchas gracias. Entonces le doy el micrófono a la persona que está ahí al final de la mesa, regreso el micrófono aquí y luego Sí, buenos días. Mi nombre es Rosalba Morales, soy estudiante de doctorado del Politécnico en Medio Ambiente y Desarrollo. Yo quisiera llamar la atención hacia 3 puntos fundamentalmente. Primero, ¿qué lineamientos siguen las instituciones para emitir datos? Realmente lo que nos presentan en inventarios y tal son datos que se pueden convertir en información si los analizamos y se pueden convertir después en un aporte de conocimiento. Aquí lo que nosotros vemos, yo quiero llamar la atención hacia el tema de residuos. Por una parte, el gobierno del Distrito Federal, la Secretaría del Medio Ambiente, tiene el mandato de publicar inventarios de residuos anualmente. Sin embargo, estos inventarios se publican con 2 años de retraso, hay discrepancia en los datos y por otra parte INEGI lo que hace es reportar en sus estadísticas ambientales 2 años máximo y hay diferencia en estos datos, ¿sí? En la generación de residuos, la Secretaría del Medio Ambiente nos dice que para 2012 se generaron 12.600 toneladas diarias de residuos y el INEGI nos habla de 17.000. Evidentemente hay una diferencia entre los residuos recolectados y los residuos generados, ¿sí?
Si pensamos que aproximadamente el 70% de los residuos recolectados es lo que nos reporta la SEDEMA, bueno, podríamos entender cuál es la generación total. 2, pareciera ser que las instituciones únicamente cumplen con el mandato legal, ¿no? Que está establecido que yo debo publicar un inventario, tal, pero no responden a las necesidades de los depositarios, de los que estamos consultando, para poder hacer un aporte de conocimiento. Entonces, creo que sí es muy importante saber, y si hay aquí funcionarios que nos puedan decir con qué base diseñan sus sistemas, si es que tienen sistemas para esta información, y que también los que estamos haciendo investigación pudiéramos decir qué es lo que necesitamos. Ya se habló en la plenaria hace unos momentos que los datos deben ser consistentes, deben ser continuos, deben ser confiables, deben ser actualizados. Sin embargo, pareciera que pues ya el destino nos alcanzó en algunos temas, como es el de residuos, ¿sí? Es un servicio básico, sin embargo, ante el factor cambio climático, bueno, pues ya hay otras necesidades más urgentes que complican la implementación de las políticas. Entonces, ese es por una parte un tema, y el otro es que se ha hablado continuamente de la debilidad de las autoridades locales. En medio ambiente, a partir de la emisión de la ley GEPA, a finales de los 90, bueno, podíamos explicar esta debilidad de las autoridades locales porque apenas se estaba considerando su ámbito de competencia, pero ya ha pasado más de una década de la emisión de la ley y todavía seguimos con esa debilidad en los gobiernos locales, ¿no? Entonces tendríamos que pensar si cuando se habla de la publicación de atlas de riesgos, por ejemplo, existe en los gobiernos locales la capacidad técnica, la capacidad, los recursos económicos, las IT, para que puedan responder a estas nuevas y más urgentes necesidades y más complejas, sin tener resueltas cuestiones muy básicas, ¿no? Básicamente. Gracias. Sí, muchísimas gracias. Mi nombre es Francisco López, vengo de Chiapas, del Instituto de Población y Ciudades Rurales del Estado de Chiapas. Tratando de generar una idea un poquito más integral sobre lo que hemos escuchado y tal vez plantear una perspectiva del tema de población y el impacto ambiental desde de lo que es la condición de Chiapas y su territorialidad, nosotros hemos tratado de entender esta situación o esta condición a partir de su crecimiento, como lo comentan aquí. Entonces, yo siento que desde la parte oficial o institucional, que es como nosotros lo estamos viendo, pues obedece también a una desincorporación sectorial de la política pública y en ese no entendimiento, obviamente los esfuerzos que puedan bajar en la aplicación de esto que incida en un municipio, pues es muy complejo. En esa condición, y si lo transportamos en esta parte de investigación, pareciera ser que hay esa misma sensación, que hay mucha sectorización de investigación aislada, que no podemos generar en consenso y por tanto no podemos precisar esa gama de información que puede estar en el ánimo de alinearlo también a una condición de política pública social y que pueda generar en un beneficio directo en la población. Eso es en esas dos vertientes. Y otra condición que estamos viendo acá que no pareciera se visualiza es el punto primordial por el cual se denota todo esto, que es la parte social. O sea, cómo involucramos a la sociedad en una condición que propiamente en su crecimiento me está generando todos estos de cuestionamientos que hoy estamos viendo en la mesa. Entonces, ese es un tema que nosotros estamos tratando de ver cómo incidimos en una política que permita fortalecer de la parte de investigación, desde el tema social y que incida en un tema de territorialidad municipal. Chiapas prácticamente más del 90% es disperso, no viven más de 100 personas, 200 personas por localidad, tiene más de 20,000 localidades, en último censo del 2010 de INEGI, pues eso nos da esa condición. Entonces, si empezamos a valorar a Chiapas bajo ese tipo de dispersión, entramos en una carencia de derechos sociales tremenda. Por hoy, Chiapas, bajo ese indicador, tiene esa incidencia muy fuerte.
Entonces nosotros estamos entendiendo el tema de población bajo dos perspectivas, lo que es el efecto del tema poblacional a partir de su crecimiento y el tema de la causa del tema poblacional que tiene que ver con la vulnerabilidad social a partir de la falta de carencia de derechos, que sin duda, si no entendemos desde una perspectiva municipal, y esa es la propuesta que nosotros estamos llevando, y estamos retomando incluso lo que plantea el Consejo Nacional de Población a partir de los consejos municipales de población, como decía el doctor, en la parte de generar una encuesta que me permita generar un indicador muy rápido de la condición social del municipio, involucramos a las autoridades municipales que entiendan cuál es la complejidad que tiene, incluso hay otro agregado del tema de enfoque sistémico, si no entendemos cuál es el tema sistémico de un municipio, tendremos otra condición más. Entonces, lo que nosotros estamos proponiendo desde Chiapas, porque tenemos una aplicación muy fuerte, por ejemplo, por citar a un municipio de Chiapas, que es Tonalá, Chiapas, desde el enfoque sistémico tiene 5 cuencas sistémicas. ¿Cuándo sabe eso el presidente municipal? Nunca. O sea, quiere decir que tiene una condición distinta a su población en su mismo municipio, y no lo saben, o si lo saben, no lo conocen. Por otro lado, es un municipio que tiene una migración tremenda, es uno de los, entonces no saben esa movilidad o flotante que comenta que muchos quedan y se quedan ahí. Entonces, toda esa tensión territorial que se genera, toda esa situación de dispersión poblacional, que uno de los efectos es la desintegración, el embarazo de adolescentes, codependencias, migración, etcétera, por la condición laboral, o sea, no es posible medirlo o que podamos tener una efectividad de la política pública si todos estos parámetros que estamos comentando no lo podemos incidir en una oportunidad que permita generar un programa de crecimiento poblacional en el municipio bajo todas estas variantes que ustedes, mejor que nadie en su investigación que traen, pues son los expertos, pudiéramos nutrirlo y fortalecerlo en el ánimo de que pudiéramos entonces alinear una política pública social ahí. Por ejemplo, en el tema de desastres naturales, que comentaban cuando fue lo del stand, más de 10,000 millones de pesos invertidos. Sí, pero hay una deforestación tremenda en los cerros del estado, ¿no? Entonces es una condición que obedece a la dispersión, a programas sociales que contradicen que por un lado debo de meter ganadería y por otro Semarnat me dice hay que forestar. Y por la parte baja pues hay un asolvamiento tremendo que afecta, y eso es una vertiente general. Entonces, esa es la parte que nosotros estamos tratando de entender de la dinámica poblacional, de que pueda incidir bajo una política pública pues, de la parte de investigación y que el enfoque institucional tenga que lograr un programa de desarrollo poblacional, su dinámica, sus afectaciones al medio ambiente, desde un esquema sistémico y que los presidentes municipales de alguna manera pues tengan que atender esa situación. Porque por un lado hay números, hay indicadores, hay programas sociales, en el 2011 se metieron más de 4.700 millones de pesos en programas sociales y los indicadores en el estado siguen estando hasta arriba en cuanto a tema de marginación. Entonces, parecía ser que recurso hay de alguna manera. Lo que hace falta, acabamos de meter una ley SEMAN, lo que es SEMAN en el estado, una ley de ordenamiento ecológico territorial. Y está muy bueno, pero contrapone acciones sectoriales del campo, acciones sectoriales de Conagua, acciones sectoriales. Entonces, si no podemos buscar la oportunidad de una coincidencia a partir de la problemática que estamos planteando aquí, pues seguiremos generando muchos otros foros donde podremos ir actualizando indicadores e información, pero la problemática social va a seguir. O sea, el fenómeno social es propiamente su antropología social, más ahorita que estamos en una situación tan globalizada que los accesos de movilidad son mucho más rápidos. Por ejemplo, en uno de los municipios de la parte del estado de Chiapas acaban de meter un nuevo centro de readaptación federal. Es un municipio relativamente chico y hicieron una monstruosidad del centro penitenciario. Entonces, ese municipio está empezando a tener una vulnerabilidad social tremenda, porque tiene una inmigración hacia el instituto, hacia ese municipio. Y el municipio no sabe si la lana que tiene le va a alcanzar para atender todo el flujo que está empezando a tener. Y empieza a haber dispersión, embarazos, etcétera. Entonces, esa situación es la que a nosotros nos preocupa y queremos incluso trabajar muy fuertemente con los consejos municipales de población que el Consejo Nacional está implementando
Y creo que me llevo lo que comentan, generar algún tipo de metodología bajo encuestas que nos permita generar información muy rápida y que esto nos lleve a generar programas de desarrollo poblacional y que lleve una congruencia, que los desarrollos de las administraciones de cada 3 años al menos atiendan uno de esos componentes, que sin duda creo que ahí entonces podremos empezar a medir el crecimiento con los indicadores que actualmente tenemos a nivel nacional. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Saúl Pereira, trabajo en Semarnat de profesión, y entonces tal vez vaya en el mismo sentido que las intervenciones de Araceli y Elena, pero desde en la mañana que llegué al foro y ver obviamente el nombre de población y de medio ambiente, y que inmediatamente lo primero que veamos es el tema de cambio climático, me dejaba un poco incómodo, inquieto, porque creo particularmente que no solamente el tema va por ahí, o sea, por supuesto es muy importante, por supuesto el tema de la vulnerabilidad de los asentamientos humanos tiene una ponderación alta en la toma de decisiones, pero fue bastante refrescante ver la presentación del doctor Garrocho cuando habla ya de cuestiones mucho más específicas de la misma dinámica de la población y cómo puede verse trasladada esa dinámica a un impacto ambiental. Yo estaba pensando y puse por aquí, retomando textos de la propia lámina, que hablaba de la carga de la población, ¿no? O sea, ¿qué era este concepto de carga de la población? Y no me pudo, y llegó a mi mente el concepto como biólogo, como ecólogo, de capacidad de carga del ecosistema, ¿no? O sea, sería bastante interesante tener un vínculo mucho más estrecho entre la capacidad de carga del ecosistema y la capacidad de carga de una ciudad o de una población, precisamente para conocer estos impactos que tiene la movilidad de un centro de población a otro en el entorno, en el territorio, en el ecosistema, ¿no? Creo que también una cosa que valdría la pena resaltar es el papel del mercado o de la economía, sí, tal cual, de la economía en estas movilidades. Al final de cuentas, la movilidad se da para satisfacer necesidades básicas, lo sabemos desde que nuestros antepasados pasaron de ser sedentarios a más bien de nómadas a sedentarios, y pues bueno, básicamente ese era el objetivo, ¿no? Satisfacer las necesidades. Entonces, ¿cuál sería el papel? Y tal vez la pregunta sería si lo que estaríamos pensando entonces es en una redispersión en lugar de buscar ciudades tan juntas en donde toda la población está buscando satisfacer sus necesidades básicas, entonces si vemos que eso está llevando a un deterioro ambiental y social y de una serie de implicaciones, si la pregunta es si tendríamos que estar pensando más bien en una redispersión de la población en un territorio que tal vez ha sido menos aprovechado que otros, ¿no? Gracias. Buenas tardes, soy Judith Santiago y creo que me salgo de la media de todo el grupo. Yo soy economista y vengo de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo del municipio de Puebla. Obviamente mi enfoque va a ser muy relacionado con la economía, y porque nosotros como municipio pues somos la parte más cercana a la población, donde recibimos toda la demanda de servicios públicos de todo tipo. En nuestro caso, como Secretaría de Desarrollo Económico, pues fundamentalmente es la promoción del empleo y del desarrollo económico municipal. Ciertamente somos usuarios de la información que generan las instituciones que están acá. Los municipios tenemos 3 años para responder. Nosotros ahorita pues vamos por 4 años, ya pasaron los 8 meses por este ajuste de los calendarios electorales. Creo que tenemos tiempo de hacer muy buen trabajo, pero ciertamente tenemos estructuras muy pequeñas y no contamos con una estructura de grandes grupos de economistas para hacer desarrollo. Por lo tanto, se agradece los estudios que las instituciones como ustedes puedan hacer y proporcionarnos. En el caso de que comentaba Carlos, el tema de las poblaciones flotantes, yo de inmediato pensé una buena manera de aproximarlo es, el censo del INEGI me dice dónde vive la población, dónde duerme, ¿no? Por ejemplo. Pero en el caso de la población flotante, está recién desempacadito el nuevo DNUE,
con los nuevos censos económicos y hasta nos dice qué empresa, dónde está georreferenciada y en cuál es su rango de empleados, ¿no? Al menos en esas horas. Entonces, una muy buena punto de partida de saber la gente que trabaja, si a eso, y si se pone las pilas la SEP y nos dice cuáles escuelas las podemos georreferenciar y si dice cuántos alumnos tienen inscritos, porque la parte de las oficinas y las instituciones públicas están en el DNUE. Entonces ya nada más nos haría falta un buen estudio, un estudio serio del ambulantaje, porque esos no los agarró el DNUE. Entonces ya tenemos un muy buen indicador, hasta podemos hacer mapas de calor donde digamos dónde son las mayores concentraciones de población flotante durante el día y donde tienes que dar servicios públicos de transporte, de electricidad, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo ahí les pediría a INEGI, a CONAPO y a ese grupo de instituciones que cuando hagan estos estudios me hagan de favor de pasármelos. Realmente nos volvemos locos, yo en mi carácter de economista analizando, bajando la información, para de ahí nosotros diseñar las políticas públicas y que sea atacar de inmediato, de hoy para mañana, los problemas que estamos enfrentando. Ciertamente no tenemos que esperar a que salgan los estudios, porque es como decirle a un empresario, espérate que te hagamos un estudio de la demanda de tu mercado para que sepas cuánto producir. No, el cuate si tiene órdenes de venta, produce y vende. Y si no le llegan órdenes de compra, pues no produce. Igual nosotros, hay demanda de servicios públicos y ya estamos viendo dónde, como dicen, si caminas en el centro, pues ves dónde están los cuellos de botella. O sea, hay cosas que se ven, pero ciertamente para profesionalizar nuestro desempeño necesitamos de toda esa información y que sea muy ágil. Muchas gracias. Voy a aceptar dos o tres preguntas. Creo que estamos acercando a las 2 de la tarde. Vamos a continuar. Yo les ruego que no se les olvide que todavía hay espacios. Buenas tardes. Óscar Sáenz. Bueno, soy doctor en economía aplicada, pero bueno, eso no me parece relevante ahora. Solo porque tengo una pregunta para el señor Roberto, me parece que fue quien intervino por primera vez. Hablaba, si entendí bien, de indicadores de vulnerabilidad para una serie de fenómenos que me pareció incluso más, una gama más amplia que a la que yo he tenido acceso de Senapred. Me pregunto qué tanto complementa lo que tiene Senapred. Creo que lo hicieron para Tijuana, si entendí bien. ¿Qué tanto complementa lo que tiene Senapred? ¿Qué tanto lo cuestiona y lo mejora? Y en todo caso, más importante que eso sería, si es el caso de que tienen más que ellos, a mí como ejemplo me vendrían muy bien, así que le preguntaría dónde consultarlos. Lo mío es básicamente eso. Muchas gracias. No, es otra cosa. Francisco Jiménez de INEGI. Gracias. Es un comentario del doctor Garrocho y dos reacciones. El comentario del doctor Garrocho es en sentido a la explotación del Big Data, comentarle que el INEGI lleva a cabo una investigación para georreferir tweets que quizás pudiera ser útil para medir la movilidad de la población. Y las reacciones, una es en sentido a lo que comentó Araceli. Araceli, México es uno de los países piloto que han sido designados para medir, para llevar a cabo un ejercicio de contabilidad de ecosistemas dentro del sistema de contabilidad económica y ambiental de Naciones Unidas, y con mucho gusto podríamos compartir la información. Y referente al tema de residuos, aun cuando sí que dejaría también a Martín, que está ahí atrás, para ampliarlo, el módulo ambiental de residuos que levanta el INEGI utiliza como vehículo el censo de gobiernos municipales y delegacionales. En ese sentido, lo que medimos nosotros es captación, solo podríamos medir eso. Están publicados junto con los resultados, los cuestionarios y la metodología para cualquier consulta, y estamos aquí para cualquier respuesta rápida. Buenas tardes, mi nombre es Atalia Montoya, vengo de Desarrollo Regional de la SEDATU.
Mi intervención es básicamente más como una provocación, podríamos decirlo, a la participación con nosotros. Desarrollo regional tuvo casi 12 años, 6 años casi inactivo, un área muy pequeña, somos actualmente un área muy pequeña, pero tenemos una serie de planteamientos que engloban muchas cosas las que aquí se dijeron. Una de ellas es la desvinculación entre los académicos, el sector público y la información que existe. Esa ha sido nuestra preocupación al momento de querer sacar o emitir programas regionales, que ya se emitieron el año pasado, los programas regionales, los cuales nosotros reconocemos que tienen algunas muchas deficiencias de información, precisamente por esta vinculación de la información que no existe y el tiempo que nos da Hacienda para crear los programas regionales, que muchas instancias creo que aquí siempre nos enfrentamos a eso, el tiempo. Bueno, con esto les quiero decir que el INEGI instauró, de hecho aquí hay varias personas del INEGI, instauró el Comité Técnico de Información Regional y Urbana, que el día de mañana se dará sesión precisamente en INEGI, para tratar de que todos los sectores, todas las instancias del sector público viertan su información en INEGI. Por supuesto es una coparticipación entre SEDATU e INEGI. Lo que se requiere es que todas las instancias gubernamentales den la información que tienen y no duplicar así información que a lo mejor se paga con un consultor, a una ESRI o a ciertas instancias. SST tiene herramientas que son públicas, gratuitas, Semarnat, Sagar, y hay mucha información que se duplica y por eso se va a instaurar este comité tratando de hacer una vinculación, ¿no?, entre todos. A veces hasta dentro de las mismas dependencias existen esta desvinculación entre todos, ¿no? No sabemos qué tiene otra dirección o qué se está manejando en otra subsecretaría o qué se está… O sea, de hecho, esta desvinculación viene internamente en cada secretaría y permea a nivel municipal y se expande a nivel federal. O sea, es una cuestión que tendríamos que empezar a vincular, por supuesto, como lo decía. Mi comentario es más bien para una provocación de participación con nosotros, ¿no? O sea, pues, tienen propuestas y tienen algo que nos puedan hacer llegar que podamos nosotros incorporar, sería muy bueno. Otro es esta cuestión de la movilidad, nos interesa mucho porque estamos trabajando un sistema urbano rural, le estamos llamando, que es una regionalización funcional, que parte de la Estrategia Territorial Nacional que se trabajó en CEDESOL en 2012, que desafortunadamente salió a final de 2012 y ya no tuvo mayor relevancia, que es una regionalización funcional que parte de las localidades urbanas más importantes. Esto es, partiendo de esa localidad urbana más importante, se van a trazar recorridos de 30, 60 y 90 minutos hacia las periferias y ver qué tanto esta información, estos recorridos aluden a la población a tener problemas. La población siempre o la gente está dispuesta a moverse hasta 90 minutos, eso es lo que se supone que se calcula, por un servicio. En las ciudades no pasa eso. Los temas de movilidad en las ciudades son de 2 a 3 horas, como bien lo vimos, y no pasa. Pero estos esquemas van desde un sistema urbano regional, baja un sistema urbano rural que parte de las localidades urbanas, se vincula a un subsistema urbano rural y por supuesto para atender las localidades dispersas se está pensando en un centro integrador de servicios básicos. Como bien lo dije, el área tan pequeña, somos 5 las personas técnicas que estamos en esto, hay ciertos temas que a nosotros se nos van o que no los tenemos bien vinculados, lo cual pues agradeceríamos su colaboración para esta función. Sabemos que nosotros vamos de paso, ¿no? O sea, somos los servidores públicos, nunca estamos ahí de fijo,
Entonces, lo que queremos en este ejercicio es dejar sentadas las bases de estas regionalizaciones funcionales que se mueven con la dinámica poblacional. Y un último tema ya para terminar, se está firmando con la UNAM un diplomado para servidores públicos en desarrollo regional para nivel de municipios, presidentes municipales, precisamente para que tengan conocimiento de cómo se lleva a cabo el proceso de la planeación y tengan una idea, o eso es lo que se pretende en el diplomado, que los servidores públicos sepan cómo el proceso de planeación puede ayudarles a sus municipios. Sería todo. Buenas tardes. Sofía Dolutskaya, yo soy socióloga y politóloga y pues estoy trabajando el tema de transporte y de construcción de obras viales en la Ciudad de México. Lo que sigo pensando mientras que escucho los comentarios es que además de variables demográficas tenemos que pensar también en algunas económicas y otras ya más bien políticas. Por ejemplo, el problema de distribución de agua en la Ciudad de México. Me pregunto si existen estudios que relacionen la estructura de los subsidios de pago de agua con niveles de consumo de esa misma agua. Una práctica que es muy común y la he visto en áreas muy diferentes de la ciudad es el famoso lavado de patios con detergente y con agua de la manguera. Ahí tenemos el consumo de agua elevado y también tenemos todos los contaminantes químicos que van al drenaje sin que las personas que lo hagan siquiera se den cuenta de lo que estén haciendo. Entonces ahí además del incentivo económico del subsidio, también está por ejemplo el problema de que si tenemos un agente o más bien no tenemos un agente que pueda, como sucede en algunos países, ponerte una multa por estar echando ciertas sustancias al drenaje, entonces eso no se problematiza, la gente compra esos detergentes y los echa. Entonces ese es un ejemplo y podría dar muchos más. Otra cosa que se me ocurre es, todos hemos hablado del uso elevado de coche como problema. ¿Hay algún tipo de estudios que nos diga con qué tan elástico es el uso de coche con relación a las variables como por ejemplo tiempo pasado en el viaje hacia el lugar de trabajo? Claro, ahí es un problema muy complejo porque yo no voy a dejar el coche si el coche es la única manera de llegar a mi lugar de trabajo, pero si existen alternativas de transporte público, no es nada más cuestión de que existan, también de la calidad de esas alternativas. Y luego, pues la pregunta de mercados laborales locales, ¿qué es lo que hace a una persona del Valle de Chalco pensar que es permisible gastar 6 horas diarias en un viaje hacia, por ejemplo, la UNAM? Entonces, hay ciertos centros de empleo en la Ciudad de México, en el DF, que son tan atractivos y siguen siendo que las personas piensan que es permisible hacer ese tipo de gasto, de recursos, de tiempo. Entonces, estamos pensando en que de veras no hay remedio que la población resida cada vez más lejos del centro, pero siempre siga viniendo a trabajar al centro, o podemos hacer algo en los municipios donde hay fuerza laboral de ciertas características para darles trabajo más cerca de sus casas. Gracias. No se las voy no las voy a hacer públicas y le voy a pasar el micrófono a Roberto. Yo les voy a responder. Tenemos 10 minutos para cerrar esta sesión ahorita y seguir. Esperemos que puedan ustedes enlatar después de la pausa. Bueno, en realidad no voy a tratar de responder todas las preguntas, sino
básicamente hacer algunos comentarios adicionales con la idea de enriquecer algunos de los puntos de vista que ya se expresaron. Me parece que hay un consenso en señalar un poco el origen de este seminario y sobre todo de este panel, que es cómo hacemos para resolver el problema de los datos y los conflictos que se generan a través de las diversas fuentes de información entre instituciones, duplicidad de datos, no solo entre instituciones, sino incluso al interior de instituciones, poca recepción de cuáles quizás las necesidades actuales de aquellos que hacen investigación, de las políticas públicas, de qué tipo de información requiere la política pública ahora en el siglo XXI para resolver los problemas graves, cómo vincular este divorcio entre la política pública, la toma de decisiones, con la información que puede sustentar de mejor forma esa toma de decisiones. Creo que ese es un consenso en las intervenciones que ha habido. Me parece que es un tema que quizás en la tarde pueda ayudar a centrar la discusión, porque dado que esto es un tema muy amplio, cada quien ve su pedacito de la película y sus opiniones van en esa dirección de su pedacito de la película, de su tema de trabajo. Pero creo que aprovechando este tipo de foros en donde hay una diversidad de intereses, una diversidad de ideas, de experiencias, de capacidades, creo que lo que es importante es tratar de puntualizar en aquellos elementos que en realidad nos ayudan a tener propuestas concretas de cómo trabajar en conjunto con aquellas instituciones que están dedicadas a la generación de datos. Y entre ellas discutir elementos como la propuesta de las encuestas, quizás ver qué otros elementos de análisis podemos trabajar, cómo compilar, mejorar los esfuerzos que ya se están dando para tener una información confiable, evitar las duplicidades. Y quizás lo que falta es esa reflexión, lo que me parece que Julio empezó con esto, no solo ahora, sino en la sesión anterior, que me parece que es un elemento fundamental. Reflexionar qué tipo de información es la que necesitamos para apoyar la política pública. Porque podemos llenarnos de datos y no necesariamente tenemos la mejor información para la toma de decisiones. Entonces me parece que si nos centramos en una discusión en la tarde de qué es la información que realmente requerimos, podemos entonces avanzar en aquellos elementos que podrían ser fundamentales, cómo hacemos el vínculo entre la parte biofísica con la parte social, por ejemplo, cuáles son los métodos más adecuados dentro de la parte social, cómo trabajamos con mejores métodos que nos ayuden a aprovechar de mejor forma la información disponible y cómo diseñamos o qué otro tipo de métodos tenemos disponibles para generar información que nos está haciendo falta. Y esto también trabajado desde este enfoque sistémico que se ha hecho referencia, no solo es sistémico, sino yo diría que también tendríamos que trabajar desde una perspectiva multidimensional, en donde el componente interdisciplinario me parece que es fundamental, o sea, dejar de tener este divorcio de que SEDATU toma unas ciertas decisiones, Semarnat trabaja por otro lado, etcétera, y que a través de esta colaboración, de este diálogo, podamos realmente poder trabajar. Sí voy a responder a una cuestión puntual que es la de Oscar sobre esto de cuestión de los datos, de las metodologías de CENAPRED. CENAPRED, la metodología que tiene es muy robusta, yo lo mencionaba en términos físicos, la metodología de 2004, 2007, la de 2006. La metodología de 2006 incluyó, se dieron cuenta, bueno, y tiene que ver con la historia de CENAPRED, el Centro Nacional de Prevención de Desastres. La historia de su creación es a partir del sismo, o sea, de todo el riesgo sísmico y volcánico. Ha estado realmente controlado por parte de los geofísicos de la UNAM, han sido los directores del instituto, vienen de esa institución. En 2006 se dieron cuenta, antes de 2006 se dieron cuenta que faltaba el componente de vulnerabilidad social para complementar el de vulnerabilidad física, se incluyó el componente de vulnerabilidad social. Ha tenido un fuerte impacto esa metodología porque es lo que se utilizó en Cedesol, por ejemplo, en los atlas municipales, de alguna forma está filtrando un poco a SEDATU, aunque SEDATU tiene nuevos lineamientos para la generación de los atlas. El atlas en realidad es un instrumento, no es un fin en sí mismo. Entonces me parece que en la medida que reflexionemos cuál es la información que realmente nos apoya en la toma de política pública, creo que los atlas pueden tener otra función y ahí tener la capacidad de generar nuevas metodologías que respondan a esas, que es un poco el esfuerzo del proyecto que estamos haciendo, por ejemplo, en Tijuana. Ese proyecto en realidad está en proceso,
el análisis que hemos hecho en donde podemos integrar, tratamos de integrar las variables biofísicas con las variables sociales, en el caso de escurrimientos, pero hacemos lo mismo para el caso de deslaves, etcétera, erosión. La idea es recurrir a ciertas unidades de análisis que nos permita eso, poder vincular esas variables. Y recurrimos a las AGEPs porque es la variable en donde podemos tener un instrumento robusto estadísticamente aprovechando la información censal. O sea, si pudiéramos tener otra unidad de análisis, está bien. El análisis del escurrimiento se hace a nivel de cuenca, o sea, trabajamos las cuencas a nivel urbano, pero cuando lo tratamos de cruzar con la información social, tenemos que recurrir a la única unidad de análisis que podemos trabajar para eso, que es la AGEP. O sea, lo podemos trabajar afortunadamente a nivel de censo, a nivel de manzana, que sería todavía más detallado, pero nos da una cantidad de datos que sale de cualquier proporción de trabajo. O sea, para AGEP, para Tijuana tenemos 560 AGEPs, la unidad de muestreo que para 2.000 casos de hogares, si hubiéramos trabajado a nivel de manzana nos hubiera resultado realmente imposible. Lo mismo, por ejemplo, para abastos de agua, para estrés hídrico, por ejemplo, en el caso de Tijuana, la información de la CEP, de la Comisión Estatal de Servicios Públicos, está a nivel de toma y tiene información de los últimos 15 años, es una información valiosa. La CEP nos dice, yo te doy, no lo tengo sistematizado, te doy en bruto las 500,000 datos que tengo de tomas. No lo podemos trabajar como 500,000 datos. Entonces, lo que negociamos con ellos es trabajarlo a nivel de distritos, de los distritos administrativos que ellos manejan. Y eso nos permite tener un indicador del uso del agua al interior de la ciudad. Nada más una aclaración, en la cuestión de la residencia, hay una literatura internacional bastante atractiva e interesante de nuevas formas de interpretar como concepto analítico la residencia. No utilizar la tradicional de los ecólogos, de la capacidad del sistema de regresar a su estado original, sino verlo desde una perspectiva de cómo esa transformación en realidad contribuye al desarrollo. Y esa es la descripción que nosotros... Muchos de estos detalles no están en la presentación porque en realidad nuestro papel de Carlos y el mío pues era simplemente de iniciar el diálogo y centrarnos en los puntos que nos habían marcado los organizadores, de centrarnos en la cuestión de los datos. Los proyectos en realidad es un poco de lado, en realidad es un pretexto para poder hacer los comentarios de una forma más clara de dónde están los datos, cuáles son los que son útiles, dónde están los que nos hacen falta y cómo volvemos al punto central, cómo generamos datos, información que apoya la toma de decisiones. Sí, muchas gracias. Bueno, primero muchas gracias por sus comentarios. Yo diría que efectivamente la información, necesitamos la información para el cambio. Tenemos mucha información, pero no quiere decir con eso que tengamos un buen diagnóstico de lo que está ocurriendo. Es un conjunto de datos o una base de información, no necesariamente da un diagnóstico. Quizá la ciencia social más desarrollada en el tiempo es la economía, es la única que tiene un premio Nobel, y sin embargo no pueden responder una pregunta tan sencilla como ¿cómo generar empleo? Entonces esa pregunta nadie la puede contestar, ni muchos dirán que tienen la receta. Si realmente fuera así, estarían generando empleos todos los días. Entonces yo creo que incluso la información para mejorar las cosas es bueno, pero cuando uno está en el sector público a veces también la información es muy útil para no hacer cosas inútiles o incluso para no hacer cosas nocivas. A mí me tocó 6 años, felizmente nada más 6, ¿verdad, Tere? 6 años como secretario con el presupuesto y definiendo dónde eran las inversiones y bla, bla, bla. Cuando menos no hacer cosas no hacer gastos inútiles o gastos perjudiciales ya era una ventaja. Ya después si podíamos hacer algo bueno, pues qué bueno, ¿no? Con Roberto, si te puedo hablar de tú, Roberto, sería un honor. Y coincido
totalmente, ¿no? O sea, los datos de la realidad es diferente a conocer la realidad y hay muchísimos ejemplos, ¿no? Muchísimos ejemplos. Acuérdense, nada más acuérdense en los años 80, cuando analizaron los médicos y los datos sobre el SIDA en aquel distrito Castro, en San Francisco, y vieron la enorme concentración de casos de SIDA, y la conclusión fue: el SIDA es una enfermedad de homosexuales, y esa creencia la tuvimos durante años y causó graves problemas. Es complejo conocer la realidad, sumamente complejo, las discusiones ahí están. Luego, lo que dice Roberto es perfecto, yo coincido totalmente. No se requieren, hay estudiantes, yo creo que todos los que han dado clase han visto que hay estudiantes que manejan hasta milésimas, ¿no? Y hay veces que realmente no tenemos ni la capacidad de imaginarnos la milésima de un milímetro, ¿no? O la milésima de un grado de temperatura. Entonces, pero sí, para la toma de decisiones, y en la mañana me gustó mucho la palabra, se requieren escenarios plausibles, escenarios aproximados, más o menos. El chiste es que no tomemos la temperatura con un reloj y que no midamos el tiempo con un termómetro, ¿verdad? Entonces el censo nos sirve para unas cosas, pero las encuestas nos sirven para otras. Y entonces con estimaciones aproximadas yo creo que con eso estamos manejando todos los días nuestra vida cotidiana, con aproximaciones a la realidad, con aproximaciones a las situaciones. Respecto a esta intervención del funcionario de Chiapas, yo creo que lo que yo vi, al menos en mi paso por la administración, es que el espacio es primero y el sector va después. O sea, si empezamos con el sector, entonces todas las políticas sectoriales, cada quien empuja sus intereses, la que quiere ser diputada y es secretaria de salud quiere un hospital en esa zona, en su distrito, el otro quiere que pase la carretera quién sabe por dónde, o sea, es al revés. Primero es el espacio y después vamos a armonizar las políticas sectoriales, qué impacto van a tener en los diversos espacios de una región, por ejemplo. Luego, se hablaba de un tema que pues, está en el centro de la discusión, la concentración o la dispersión de la población, o la concentración dispersa, digamos, ¿no? Y tiene que ver con qué conviene, quién sabe, ahí nadie sabe. Así como nadie sabe cómo generar empleos, nadie tiene la verdad en esto. Hay quienes optan por la aglomeración y otros dicen que la dispersión puede ser mejor. Lo cierto es que la aglomeración genera muchas ventajas, pero también genera costos. Se habla mucho de la ciudad compacta, pero la ciudad compacta realmente es la solución para un país que está envejeciendo tan rápido. Y podemos ver las experiencias en otros países. La ciudad compacta, la ciudad dispersa depende del transporte horizontal, pero la ciudad compacta depende del transporte vertical. El transporte horizontal, por ejemplo, el sistema metro, tiene un gran componente de subsidio en su costo. El transporte vertical también tendría, o por el hecho de que ya no es horizontal, sino que es vertical, ya eso cambia el razonamiento para otorgar o no un subsidio. ¿Podríamos garantizar un transporte vertical 24 horas, 365 días al año para todos los edificios? ¿Podríamos garantizar ese transporte vertical donde cupieran andaderas, camillas, sillas de ruedas? Lo que se ha visto en países, incluso europeos, es que no. Y entonces las historias de la población mayor que está enclaustrada en mini pisos que le llaman, por ejemplo, en España, de 20 y tantos metros cuadrados, que no pueden bajar a hacer sus compras, que van los hijos y los bajan en andas, un domingo sí y otro domingo no, son dramáticas, ¿no? Respecto al comentario de nuestra economista de Puebla, la idea es buena, pero a lo mejor nos estamos centrando casi nada más en los mercados laborales locales y dejamos fuera muchos otros motivos de movilidad. Y respecto a Francisco Jiménez Nava, no, pues sería un sueño tener eso de los tweets georreferenciados.
Bueno, muchas gracias. Nos quedamos algunos de nosotros con ganas de también decir algo, pero los convocamos para en la tarde. Vamos a tener una sesión muy buena. A lo mejor ahí tengo tres colegas aquí, a Carlos Ansaldo, a Tito Alegría y a Francisco Covarrubias, para que me digan qué es eso de la ciudad. Yo todavía tengo problemas con la definición esa. Muchas gracias. Nos vemos a las 15:30 y bueno, pues adelante y seguimos.